para que no nos moleste ese mensajito que sale ahora. Claro, hermano. Señor Gracias. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos, escuchando tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú distraigas, que quites todo estorbo, Señor, que nos pueda distraer de nuestro estudio, Señor, que tú seas el que hable a través de mi hermano Nelson, que él nos pueda instruir de acuerdo a tu camino, Señor. Te damos muchas gracias por su por su fidelidad de mi hermano, Señor. Te doy muchas gracias porque él pudo preparar este estudio para nosotros y porque tú pusiste el tiempo para cada uno de mis hermanos para poder estar aquí reunidos el día de hoy. Te damos muchas gracias y bendice este tiempo, Señor. Te damos gracias en tu bendito nombre. Amén. 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 Ok, entonces ya ya leímos varias veces el libro de Abdías, ya lo tuvieron que haber leído varias veces. La clase pasada estuvimos leyendo y marcando. ¿Qué referencia estuvimos marcando o a qué personaje estuvimos marcando? ¿Alguien recuerda? Edom. A Edom, exactamente. Estuvimos marcando a Edom. Estuvimos marcando a Edom. Y el día de hoy vamos, si ven en sus materiales que les envié, vamos a hacer, a llenar unos cuadros. Recuerden que la idea y el objetivo de esta clase no es estudiar exhaustivamente el libro de Abdías, sino es aprovechar el libro de Abdías para estudiar el método inductivo y practicar el método inductivo, poder aplicar el método inductivo, que es lo que hemos estado aprendiendo en la clase, a el libro de Abdías. Ese es el objetivo de esta clase. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo lo que es la observación dirigida, marcar. Estuvimos haciendo listas y hicimos listas analíticas y hicimos listas temáticas. Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo la clase pasada. Ahora, esta clase, lo que vamos a hacer es, vamos a estar haciendo unos cuadritos que ya les pasé por ahí. Voy a compartir mi pantalla. Y este lo voy a cerrar. Ok. Ahí sí están viendo todos mi pantalla. Para la clase pasada, sí. Yo bien alegre que estaba compartiendo pantalla y no se estaba viendo nada. Ok, entonces ahora sí me aseguro mejor. Ok, entonces aquí estamos hablando sobre el método inductivo, que estamos viendo lo que es la observación. Panorama general, lectura dirigida, personas, lugares y eventos. Personas, lugares y eventos siempre es lo que vamos a encontrar cuando nos acercamos al pasaje. Y la vamos a marcar, vamos a hacer listas sencillas. Vamos a ocupar el QQCDPC para hacer listas analíticas y temáticas. También sacamos palabras claves y el trasfondo histórico, propósito y temas los dejamos para esta clase, que es lo que vamos a hacer en esta clase. Después están los estudios de Dios, palabras claves, contraste, comparaciones, conclusiones, todos estos términos que hay que buscar y hay que marcar. ¿Ok? Entonces, hoy vamos con el primer cuadrito que tenemos ahí en nuestros materiales, que es el estudio de la palabra Edom. Edom. Entonces, si en sus cuadros la clase, el palabra lo vimos hace 3 clases, si no mal recuerdo. Vimos que para llenar este cuadro necesitamos hacer, tener algunas herramientas y para poder facilitar el estudio de las palabras. Y necesitamos primero una Biblia que tenga la numeración de Strong y también necesitamos el diccionario, el diccionario exhaustivo de Strong y el Vine. Y también necesitamos básicamente internet para buscar la definición en nuestro idioma para entender un poco más la palabra. Entonces, vamos a comenzar a estudiar la palabra Edom. Entonces, lo primero es en qué versículo está. Está en el versículo 1.
Y si quieren se los leo, dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Entonces ahí aparece la referencia a Edom. Ok, ahora el número de Strong es H123. Y no sé si cuántos se acuerdan de cómo se saca esto o si gustan que abra el otro programa y que vayan viendo cómo lo vamos sacando. Si quieren, llenemos primero este cuadro y después ya, si queda alguna duda o algo, me avisan y lo vamos haciendo más despacio las siguientes 2 palabras, porque hay 2 palabras más que vamos a estudiar en esta clase. El idioma original es hebreo. Ahora, está muy fácil saber cuál es el idioma original porque aquí adelante en el número de Strong viene una H. Si es H, es hebreo. Y si es una G, es griego. Ok, la siguiente es la transliteración. Estaba viendo que la transliteración en los nombres es el mismo nombre. Entonces, Edom es un nombre de una región de Israel. Entonces, no tiene una transliteración, sino que es así como es el mismo nombre, la transliteración. Ahora, esta es la definición que me da en el Strong. En el Strong me dice que Edom viene de la palabra H122, que significa rojo. Véase Génesis 25:25. Edom dice que significa, bueno, es gemelo mayor de Jacob. De aquí, región idumea, ocupada por el Edom, edomita, idumea. Entonces, vemos que las referencias a Edom, edomita e idumea Hermano, se hacen la misma referencia a Edom. Sí, Raúl. solo, tal vez quizás una cosita. ¿Será que no puede poner las letras en blanco? Porque fíjate que la máquina esta me cuesta ver el Ah, ok. reloj. Por favor, gracias. Ok, ya le vamos a cambiar las letras. Déjeme, se los pongo. Pensé que era la única, hermano. Qué bueno que dijo eso. Sí, es que me está costando verlo. Y yo pensé que eran las gotas que me había echado el oftalmólogo. Ok. Sí. Lo bueno que Raúl fue el valiente que dijo, porque todos los demás estaban echándole la culpa a otras cosas. Hay que acoplarnos. Yo pensé que eran las gotas, yo estaba culpando al pobre doctor, sí. Aquí les puse fondo blanco a esta y se lo tengo que quitar. Ok, aprovechando, se lo voy a cambiar a todas de una vez. Es blanco y el fondo sin fondo. Ok, y ya. Hermano Okay. Nelson. Sí, hermano. Ya está, ya. Es que estaba en 1.3. Ahí está. ¿Ahora sí se ve mejor? Sí, está. Muchísimo. Claro. 1000 veces. Está buenísimo. Ah, Sí, ok. bueno. Ok, qué bueno que me dijiste, Raúl. Ok, entonces ahí estamos viendo que en el Strong lo que significa directamente es rojo. Edom significa rojo. Y nos da como referencia que es el gemelo mayor de Jacob. Y nos dice que vayamos a leer Génesis 25:25. Y también nos está diciendo que es una región, que es Edom, Edomita e Idumea. ¿Alguien que me ayude a leer Génesis 25:25? Yo. Sí. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza,
y llamaron su nombre Esaú. Ujú. Entonces aquí es el nacimiento de Esaú. O sea, Esaú tiene que ver con Edom. Esaú es Edom. Ahorita más adelante vamos a ver en otra referencia de las referencias que tengo aquí, donde ya se le menciona a Esaú como Edom. Entonces aquí me lleva directamente al nacimiento de Esaú. Entonces Esaú es otro nombre para Edom. ¿Y cómo se llamaba el hermano de Esaú? Jacob. Jacob. ¿Y cuando se le cambió el nombre, qué nombre le pusieron a Jacob? Israel. Israel. Israel, correcto. Ujú. Exacto. Entonces sigamos. Aquí vi que en la referencia del diccionario Vine no viene ningún nombre. Entonces me puse a buscar nombres de personajes bíblicos y no viene ninguno. Entonces ahí para que sepamos que cuando busquemos nombres de personajes bíblicos no va a venir nada en el Vine. Aquí siguiente. Ahí está. La definición en español significa, aquí me fue muy complicado porque Edom no es una palabra en español, sino que es en hebreo, es un nombre propio hebreo. Entonces no encontré en el diccionario, no aparece la palabra Edom. Entonces lo que hice, lo siguiente que uno hace cuando no encuentra el diccionario es ir a Wikipedia. Entonces Wikipedia, ahí sí estaba la palabra Edom. Y dice significa rojo, se aplica el color rojo del cabello de Esaú, hermano mellizo de Jacob. Cabe destacar que Esaú nació primero y seguidamente nació Jacob agarrado. Por ello disputaron la primogenitura. Era pelirrojo el varón. Era de cabello rojo, exactamente, sí. Pero era no, era un poco más velludo de lo normal, porque ¿se acuerdan cuando Jacob trata de hacerse pasar por él? ¿Se acuerdan cómo se viste para hacerse pasar por su hermano? Con pieles. Se pone pieles, No me exactamente. acuerdo si eran de cabra o de qué. Es como piel de borrego. Entonces, Ay, chino, ya. imagínense cómo era él y que el papá dijo, ay, sí, lo sobó y dijo, ay, este es mi hijo. Sí. Entonces no era una persona normal, digámoslo así. Porque por más velludo que uno pueda ser, no se pone como un borreguito, digámoslo así. Y este era rojo. Esaú era rojo. Ok, entonces sigamos. Aquí en esta siguiente es la sustitución. Aquí no puse nada. Aquí puse nada más no aplica. Porque no hay otra palabra. Bueno, Edom se puede sustituir por Esaú. Esaú se puede sustituir por Idumea o por Edomita. Pero pues la verdad quedamos igual. Siguen siendo nombres. Entonces ahora ya tenemos las referencias cruzadas. Ya leímos Génesis 25:25, ahora vamos a Génesis 25:30. ¿Alguien que me ayude a leer el 25:30? Dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom, exactamente. Entonces ahí, Silvia, está cuando le cambian el nombre de Esaú y lo llaman por primera vez Edom. Entonces ahí está llamado por primera vez Edom. Hermano, Sí. ¿no será que, por ejemplo, bueno, así significa Edom rojo por el guiso que comió? Sí, pero también todo lo relacionado con Edom es rojo. Si ven, Era pelirrojo.
él era pelirrojo y la tierra en la que vive, bueno, ahí una de las ciudades, para mí la más icónica, digámoslo así, es Petra. No sé si han visto imágenes de Petra o si les ha, o si han investigado sobre ese tema. Sí, incluso en una de las clases nos mencionaron de que como que hay algo que dice que el pueblo iba a esconderse ahí, no sé qué, algo así, iba a huir. Ajá. Algo así, ajá. Exactamente, Israel se va a ir a esconder ahí en la tribulación, porque Petra es una ciudad que Petra significa piedra, y toda la piedra ahí es como la piedra del ladrillo que nosotros conocemos, que es roja, como color, para mí es color ladrillo, pero es color como, se me fue, como barro rojo, como barro cocido. Terracota. Terracota, ese es el color, terracota, gracias. Es color terracota. Y allá en Chiapas hay un refresco que parece como que agarraron un ladrillo y lo hicieron así. Tascalate. Tascalate, exactamente. Ese es un refresco color y sabor terracota con azúcar. Es muy rico el tascalate. Ok, pero todo lo relacionado con Edom es rojo. La tierra, el vello, ¿cómo se llama? Y aquí se me perdió el versículo. 30 dice, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. El guiso que comió también era rojo. Entonces todo lo relacionado con Edom es rojo. Y Esaú le cambiaron el nombre y fue llamado Edom. Ahora vamos a ver qué es lo que hacía Edom. Vamos a leer Jueces 11:17. Génesis 25:19, no, hermano, no. Sí, me lo brinqué. 25:19. Lo leo. Que me moví. Sí, por favor. Amén. Dice así, nacimiento de Jacob y Esaú. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ok. Yo puse primero el 25:30 para tener la referencia directa al cambio de nombre. Y después ya puse el nacimiento. Porque si no, que fuera hermano que Esaú fuera hermano de Jacob, no me iba a decir nada. Por eso puse primero el 25:30 y después me fue el 25:19, ya el nacimiento de ellos. Ahora sí, ahora que ya sabemos que Edom es Esaú y que es hermano de Jacob y Jacob es Israel, ahora sí vámonos a Jueces 11:17. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom diciéndole, danos permiso para pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Le enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Ok, entonces ahí vemos que si un rey le piden permiso para nada más para pasar por la tierra y no les da, entonces ya se entiende de que pues esos pueblos no se llevan bien. Comencemos por ahí, que no se llevan bien, porque no les dio permiso ni de pasar por sus tierras. Hermano Nelson, Ok, sí, hermano Genaro. nos faltó ahí Génesis 25:25, que es en donde está el nacimiento de Esaú. Ajá. Por eso la referencia anterior, 25:25, que no aparece. Sí, esa aparece aquí arriba, donde está, hasta arriba, sí. Pero sí, es cierto, no la puse aquí. Pero sí, también habría que ponerla aquí en referencias cruzadas, Génesis 25:25. Gracias, hermano Genaro. Hermano, o sea que aquí Sí. cuando dice que entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, ahí se está refiriendo siempre a Esaú. A Esaú, exactamente. O sea Ya que es Esaú, la descendencia de Esaú. okay. Si O sea no que, es directamente a Esaú como persona,
sino es a su descendencia. Ajá, y por esa razón, me imagino que por el conflicto que tuvieron, fue que ellos le negaron el permiso, ¿verdad? Sí, sí, acordémonos que ¿alguien se acuerda cuál fue la primera pelea que tuvieron Jacob con Esaú? Sobre las lentejas, ¿no? No, antes de esa. Cuando estaban haciendo. Exactamente. En el vientre, antes de nacer, ya no se aguantaban ahí. Y estaban compitiendo por nacer y salió uno y el otro salió agarrado del calcañar, del pie del otro. Entonces, desde antes de su nacimiento, digámoslo así, ellos ya venían con una enemistad. Y recordemos, tenemos que hacer un poquito de historia porque estamos estudiando el personaje. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban los papás de Jacob y Esaú? Rebeca y Rebeca. Isaac y Rebeca, exactamente. Y se acuerdan que a Rebeca le dieron una profecía. ¿Alguien se acuerda que? Ajá. Iba a tener un bebé, ¿no? Iban Sí. a tener contienda entre los dos hermanos y que Ajá. el menor sería el mayor. Exactamente. En su vientre habían 2 naciones, dice, algo así. Exactamente, que en su vientre habían 2 naciones y que el mayor iba a servir al menor. Pero esa profecía nunca se le fue comunicada a Isaac, sino que nada más se la quedó ella. Entonces, Isaac amaba a Edom, a Jacob, y Rebeca amaba a Jacob, a Israel. Entonces, y como ella sabía que el mayor iba a servir al menor, ella sabía que tenía que hacer algo para tener la primogenitura y la bendición de Isaac. Entonces ya no vamos a hablar más sobre la historia, pero ahí primero venden la primogenitura y eso debió haber bastado. Ya comunicando eso, hubiera sido un enojo y todo, pero ya fue vendida. Ya legalmente la primogenitura ya era de Jacob. Pero aún así, Isaac al que quiere bendecir es a Esaú, a Edom. Y Rebeca le ayuda a Jacob a que él sea el que reciba la bendición primero de la primogenitura. Y luego vámonos, tiene que huir por el enojo y ya desde ahí ya comienzan los pleitos. Y como bien dijo Raúl, la profecía dice que eran 2 naciones. Entonces, así como está la nación de Israel, están también, como están de un lado los israelitas, están los edomitas también. Ok, ahora leamos Salmo 137, 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Ok, imagínense cómo se expresaban de su nación hermana, digámoslo así, porque realmente son naciones hermanas. Y imagínense, en vez de decir, cuídala o que no le pase nada, los edomitas decían, arrasadla, arrasadla. Entonces, ese es el odio, el rencor que se tienen entre los edomitas y los israelitas. Edom siempre ha buscado hacer caer a Israel, que Israel desaparezca. Ese es el objetivo de Edom siempre. Hasta la fecha. Hasta la fecha, exactamente, hasta la fecha. Ahora vamos a leer Segunda de Reyes 25. ¿Alguien que me ayude a leer Segunda de Reyes 25? ¿Todo el capítulo? Leamos del 1 al 7.
Yo. Sí. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo ese ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra, por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Araba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia de Ribia, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ok. Ahí está narrando el acontecimiento que estamos estudiando nosotros ahorita, que es cuando este es el día que narra Abdías que estaba sufriendo el pueblo de Israel y que Edom lo estaba viendo y son todos los no debiste. Cuando dice no debiste, no debiste, no debiste, se estaba refiriendo a este día. Y falta, me acuerdo que les dejé de tarea un salmo y el hermano Roberto me acuerdo que dijo que ya lo sabía. Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, sí, Raúl. Una pregunta, o sea que aquí cuando habla acerca de la caída de Jerusalén, digamos que los edonitas estaban como siendo espectadores de lo que estaba sucediendo con Jerusalén. Sí, ellos estaban, primero fueron espectadores, pero ya vimos lo que hicieron después. Los mataron, los robaron, los entregaban, Ajá. los traicionaron. Un comentario, hermano Nelson. Sí, hermano Genaro. Hermana Silvia, usted que estudió medicina, de los gemelos, de los mellizos cuando nacen, ¿cuál es el mayor? ¿El primero que sale o el último? El primero que nace. Biológicamente hablando, Sí. que yo Sí. sepa es el último, No. porque el que se forma primero es el que sale al último. Es que depende mucho. O sea, ahí es las bolsas. Okay. Ejemplo, en los gemelos son 2 bolsas, pero o sea, las 2 bolsas se forman al mismo tiempo, se nutren del mismo, pues sí, en el mismo tiempo, pero una puede venir así o así, o sea, pero no significa que alguno haya como formado ese primero. Los 2 surgieron y se separaron al mismo tiempo y se formaron 2 bolsas distintas. Sí, porque está complicado saber quién se formó primero. Sí, habría que conocer la fecundación. Ajá. Sí, usualmente se va por el primero que nace, el primero que sale es el primero, es el primogénito. Pero hermano, mire, pero fíjese que en el caso de los gemelos y los mellizos, creo que hay una diferencia, si no estoy mal, porque por ejemplo, yo tengo unos amigos que son gemelos, pero creo que los gemelos son los que se forman en bolsas diferentes y los mellizos son los que se forman en una sola bolsa. En una sola, ajá. Ajá, correcto, sí. Ellos nacieron, bueno, creo que nació uno y 2 minutos después nació el otro. Pero ellos son bien diferentes. Son gemelos porque nacieron en el momento, pero son bien diferentes. Sí. Los mellizos creo que son igualitos. Hermano, los mellizos son iguales, sí, hermano Roberto. Sí, no, pero se entiende que es el que sale primero, porque si no, entonces el otro no estaba agarrando los pies al otro para que no saliera. Sí. ya se sabía cuál era cada. Sí. Pero imagínense que ya Sara tenía la profecía de que no era el que naciera primero, sino el segundo. Yo tengo entendido que gemelos son del mismo sexo y son iguales o muy, muy parecidos. Mellizos es hombre y mujer.
O sea, no, Mm, no mellizos, son hombre y mujer, pero nacen o sea, en la misma gestación. ajá, No, porque yo le digo, aquí hay unos gemelos que Ajá. son gemelos, pero ellos no son nada parecidos. Son dos varones, pero no son, o sea, no se parecen nada. Y conozco a un amigo que tiene mellizos, son dos hembritas, pero son dos gotas de agua. Ella las conoce únicamente, bueno, si usted las ve, como uno no las conoce, no sabe quién. Una se llama María José y la otra se llama Mariana. Usted no sabe quién es quién. Son dos gotas iguales, pero le dijeron que eran mellizas. Pero no No, sé, creo no que sé. no, creo que está mal, porque mi papá es gemelo. Ajá. Entonces mi papá es un duplicado de su hermano, solo que en uno un poquito más gordo y el otro un poquito más delgado. Ok. Pero los gemelos, por eso se llaman gemelos, porque son casi idénticos. Y mellizos es como, pues más o menos se parece. pues Sí, Según yo yo, creo que los dos tienen razón, pero en diferente país. Ah, Eh, exactamente, pues sí. ajá, Aquí en México, porque, gemelo ¿Y es cuates qué son? pues eso es. Pues eso es. ajá, Profe, ¿y sí, los hermana cuates? Mireya. ¿Y los cuates es otro? Ah, los cuates, creo que es el hombre y mujer, sí es cierto. Los Ajá, cuates somos sí, todos nosotros. sí. Cuates somos todos. Sí, yo había entendido que los cuates son cuando para mí son mellizos, cuando son idénticos. Eso les dicen cuates, creo yo. Algo así es. Pero igual, lo importante es que Edom, Esaú, es el primogénito, Jacob, Israel es el segundo, y Dios le había dado la profecía a Rebeca que el segundo, el primero iba a ser siervo del segundo. Ahora vamos a leer Ezequiel 35 y vamos a leer los 15 versículos. Alguien que me ayude a leer esos versículos, por favor. Yo lo leo. Dice, Adelante, hermana Karen. vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que soy Jehová, que yo soy Jehová, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré tus montes en sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos. Caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo y tus ciudades nunca más se restaurarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ella, estando allí Jehová. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor. Yo haré conforme a tu ira y conformaré a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos. Y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, no han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Ok, entonces aquí vemos qué es lo que ha hecho Edom y el monte de Seir. El monte de Seir también es una referencia a Edom.
Ok, entonces, para ir resumiendo, ¿el pueblo de Edom era bueno o era malo para con Israel? Malo. Eran malos. Malo, exactamente, era un pueblo malo. ¿Y qué hacía el pueblo de Edom para con Israel en lo que hemos visto ahorita y en lo que hemos visto en la clase? Pues siempre los Robarlo. atacaban, ¿no? Ajá, lo robaba, siempre los atacaba, Los mataba. Sí, los muy feo. mataba. Sí. Si Se alegró quieren, de la ajá, destrucción, perdón, hermana Karen. que se había alegrado de la destrucción de Israel, del pueblo. Exacto. Se Porque había en lugar alegrado de de, la destrucción. Sí, Los hermana entregaba Mireya. al enemigo. en lugar de ayudarlos, por ejemplo, cuando ya pasó hay una, bueno, yo leí poquito de un pasaje donde nadie ayuda, o sea, ya el pueblo de Israel, este pueblo de, ¿cómo se llama? De Edom, podían Edom. haberlos ayudado. Ujú. En lugar de ayudarlos, lo que esperaba Dios es que los ayudaran y ellos los mataron, los atacaron muy feo y se quedaron con sus cosas. Ujú. Si quieren, leamos el libro que estamos estudiando, que es Abdías, versículo 12 al versículo 14. Hermano. Abdías del 12 al 14. Sí, hermano Roberto. Sí, disculpe, no, por aquello de los que tenían duda con lo que eran mellizos y ¿cómo se llaman? Gemelos, la hermana Hilary puso ahí algo en el chat, entonces está interesante. Ah, ok. Mientras lo buscan del 12 al 14, les leo lo que puso Hillary. Dice, mellizos son gemelos dicogóticos. Son el resultado de fecundación de dos óvulos distintos durante el mismo embarazo. Por el contrario, los gemelos que resultan de la fertilización de un óvulo que luego se divide en dos se llaman gemelos monocigóticos o idénticos. ¿Ok? Entonces los mellizos son gemelos dicogóticos. Entonces, Ajá, que no algo son distinto. del mismo. Ajá. Mm. Ok. Gracias, Hilary. Ok, entonces, si quieren, leamos versículo 12. Lo voy a leer yo. Dice, pues no debiste tú, Edom, haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Entonces ya vemos que Edom es un pueblo que ha heredado ese rencor en contra de Israel. Entonces es un pleito que comenzó entre dos personas y como había una profecía que eran dos naciones, se fue extendiendo y llegó a ser algo que ahora es un rencor y un pleito, un enojo entre dos naciones, entre Edom e Israel. Y no solamente, como estaba diciendo Raúl, no solamente estaban viendo esta calamidad o este día de angustia que estaba teniendo Israel cuando fueron invadidos y fueron luego llevados por Nabucodonosor, sino que ahí vemos, voy a volver a buscar aquí, dice en el versículo 12, no debiste haber tú estaban mirando, luego se alegraron, luego entraron por la puerta, luego vieron el mal, luego echaron mano, luego se pararon en las encrucijadas para matar. Entonces ellos no solamente estaban viendo, sino que fueron poco a poco en el proceso y terminaron matando a los israelitas y a los que quedaban, los entregaban para que los mataran.
Entonces vemos que Edom es un pueblo muy, muy malo y está en contra de Israel. Entonces hoy vamos a pasar aquí en nuestro cuadrito. Pasamos a las conclusiones. ¿Ok? Yo puse 3 conclusiones súper sencillas, pero podemos sacar más. Las conclusiones que yo puse dice, el rencor no se pasa con el tiempo. Es algo que permanece, el rencor. Y ojo, que el rencor fue heredado de padres a hijos, de generación en generación. Y también puse que no debemos seguir su ejemplo. Pero aquí algo que yo no puse en el cuadro porque quería ver si alguien lo sabía. ¿Alguien sabe cuáles son los tipos en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos un pasaje en el Antiguo Testamento, podemos hacer comparación o que es como algo que está ahora en el presente, digámoslo así, en nuestra vida, en nuestro día a día. Y Edom es un tipo de algo en nuestra vida, digámoslo así. Edom es un tipo, ajá, ¿de quién, hermano? De Satanás. No es un tipo de Satanás, parecidón, pero por ahí. Nosotros como cristianos, en nuestra vida tenemos 3 enemigos. ¿Alguien recuerda cuáles son esos 3 adversarios, digámoslo así? Satanás, la carne y el mundo. Exactamente, Satanás, la carne y el mundo. Satanás es el acusador, es la persona que está afuera. El mundo es lo que nos rodea y la carne es lo que nos jala, lo que nos está impulsando al pecado. Entonces, Edom es tipo de la carne. Edom es tipo de la carne, exactamente. ¿Y Israel es tipo de qué? Lo espiritual. Exactamente. Israel es lo espiritual. Israel es como un cristiano, como una persona cristiana es Israel. Entonces, Israel, el cristiano y Edom siempre van a estar peleados. Siempre, siempre, siempre van a estar peleados. Y ahora vemos que Edom siempre va a querer que la carne siempre va a querer que nuestra espiritualidad o ser cristianos sea para caer y que nosotros caigamos como cristianos que somos. ¿Puedo hablar? Entonces, sí, Silvia. Yo lo veo distinto en el sentido de que, ejemplo, hay muchos edomes en nuestra familia también, o sea, los que no quieren que avancemos, los que nos ponen el pie para todo, los que, como dicen, ¿no? La piedra, como las piedras de tropiezo, y es de nuestra propia familia, o sea, no necesariamente es nuestra carne que no quiere ir a la iglesia o que no quiere crecer espiritualmente, sino que yo lo veo como edomes que no nos dejan avanzar en la familia porque pues les da coraje que seamos cristianos, etc. Pero no sé si está bien mi analogía. Me gustó. Profe, ¿también yo puedo decir algo? Sí, adelante, hermana, Mireya. Pues, ve que estos edomitas, pues lo que estamos viendo que eran muy jactanciosos, hasta ellos eran pobres, vivían, bueno, es que me acuerdo por lo que mandó el hermano Roberto, yo soy muy visual y me aprendo más visual. Ajá. Entonces ellos vivían en las colinas, vivían en lo alto. Sí. Y ya se jactaban porque vivían en lo alto, porque lo que les daba la naturaleza de protegerlos, lo natural, pues. Y eran, y eran pobres y se jactaban. Y en la actualidad vemos, a lo mejor me incluyo, no sé, de que hay personas, aún cristianos, que no tenemos y nos jactamos, somos esa emoción fea que es la soberbia, el orgullo,
de jactarnos de a veces de ni lo que ponemos una actitud soberbia, un orgullo y aunque no tengamos nada, ¿no? Sí. Fea, muy fea. Hermano, también creo yo que, perdón, yo creo Sí, que, adelante. yo creo que también tiene que ver mucho con la envidia, ¿verdad? Porque a veces eso, porque es como desear el mal a alguien, digámoslo así. Y a veces es producto de la envidia, ¿verdad? Muchas veces el ver, bueno, aquí tenemos un dicho donde dice, nadie le gusta ver cara bonita, no sé, sí, ojos bonitos en cara ajena, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Y eso pasaba con ellos, porque al final ellos se alegraban del mal de Israel. Y a veces la gente Exacto. en su envidia se alegra del mal de la otra persona. ¿Ya? El rencor sí. que tenían. Exactamente. Imagínense, históricamente ha ido creciendo y creciendo y aumentando el rencor y los ataques hacia Israel. Entonces, Edom es todo el tipo de la carne que nosotros tenemos. Ahora se los pongo así, ya pasando un poco lo que es la aplicación. Todos nosotros tenemos dentro de nosotros un edomita, que es nuestra carne, que nos está haciendo tropezar, que nos está buscando hacer que nuestro lado cristiano caiga y que es el que está en constante conflicto y que es envidioso y que es orgulloso. Tenemos ese domita que nos quiere jalar hacia apartarnos de todo lo que tenga que ser espiritual. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que evaluarnos constantemente y ver, no darle chance a ese edomita que es nuestra carne, que va a estar ahí por bastante tiempo hasta que tengamos cuerpo glorificado y después ya no vamos a tener ningún adversario. En ese momento ya nuestro edom ya no va a estar, pero ahorita tenemos esa tendencia pecaminosa que es la que nos jala. Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, bueno, recordándome de lo que habíamos pasado, lo que vimos cuando Babilonia llegó a destruir a Israel, más bien la gente de Edom lo que llegó fue a saquearlos e inclusive mató a los israelitas. O sea, eso es el reflejo de la carne quiere matar lo que es lo espiritual. Exactamente, la carne quiere matar todo lo que tenga que ver con cualquier cosa espiritual. Exacto, hermano Roberto. Ok, entonces este fue nuestro estudio de palabras el nombre o la palabra Edom. Aprendimos que Edom es Esaú. Aprendimos que también es Idumea, que significa rojo por el caldo, por la tierra y por el color del cabello. Entonces, ahí vemos que es todo lo que representa nuestra tendencia pecaminosa, lo que nos quiere alejar de lo espiritual. Eso es lo que representa Edom, Esaú. Y definitivamente no debemos de hacerle caso ni seguir el ejemplo de Esaú. ¿Ok? Entonces ahora yo escogí otras dos palabras que están en el versículo 3, que era un poco de lo que hablaba la hermana Mireia. Entonces vamos a el estudio de la siguiente palabra. Soberbia. Y aquí no sé qué pasó. Creo que como lo modifiqué, ya les mostré todo el cuadro de una sola vez. Ok, entonces ya tienen todo el estudio, todo el cuadro. Ok, entonces lo vamos a ir viendo. Para ir un poco más rápido también. Es que yo medio hice la tarea y sí es cierto. Perdón, estaba viendo lo de... Ah, sí, se me estaba adelantando. Y yo dije, mira, profe, perdón. La hermana Mireia sí sabe, dije yo, ya sabe lo que voy a hacer yo. No, es por la tarea. Sí, está bien, hermana, no hay problema. Ok, entonces, soberbia. Los siguientes, vamos a estudiar la palabra soberbia y la palabra engañado. Esas dos cosas vamos a estudiar.
Soberbia aparece en Abdías 1.3, es el número de Strong 2087, está en hebreo y la transliteración ahora sí es Sadón. Sadón es como nosotros podríamos pronunciarla, digamos así, la palabra en hebreo. Sadón. El número de Strong me dice que es arrogancia, presunción, soberbia, soberbio, de H2102, hervir en cólera, figurativamente, ser insolente. Y ahí, para los que son muy estudiosos, les dejo una tarea interesante. Busquen en la Biblia, hay 3 referencias a H2102. Busquen cuáles son y les va a salir un estudio bastante interesante, el cual no vamos a ver el día de hoy. Ok, entonces en el diccionario Vine no sale esta palabra. Ahí habría que quitarle la palabra exhaustivo al diccionario Vine porque ya me quedó mal en esta clase con 2 palabras. Y vamos a ver la definición en español. En español significa sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Y también significa rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Y aquí en sustitución es agarrar el versículo donde tomamos, que es el versículo que aparece aquí arriba, Abdías 1.3, y sustituir la palabra soberbia en el versículo, y yo lo escribí aquí. Entonces mi sustitución quedó así, dice, el sentimiento de superioridad de tu corazón te ha engañado. Y antes decía, tu soberbia te ha engañado. La soberbia de tu corazón, la soberbia de tu corazón. El sentimiento de superioridad de tu corazón te ha engañado. Entonces ellos se creían, como estaba diciendo la hermana Mireya, porque ella sí hizo su tarea, ya nos estaba adelantando un poco, y ellos se sentían superiores. Y ellos vivían en lo alto, ponían su morada, pero dice el versículo 4, que aún de ahí te derribaré. El versículo 3 también dice, tú que moras entre las hendiduras de las peñas, Petra es una ciudad hecha entre las piedras allá arriba, muy alto. En tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, aquí tenemos que es un sentimiento de ellos se sienten superiores. Y vemos las referencias cruzadas de la palabra soberbia en el resto de la Biblia. Acordémonos que como no estamos buscando, ojo con esto, porque aquí sí encontré una gran diferencia. Yo no busqué para hacer estas referencias cruzadas la palabra soberbia en toda la Biblia. Lo que yo busqué es el número de Strong, que es este que está aquí, H2087 en toda la Biblia. Ese número aparecía 9 veces nada más en la Biblia. Y estas son las referencias que yo puse más relevantes que encontré de esta palabra. Entonces ya es el resumen, el concentrado. Y alguien que me ayude a leer Deuteronomio 17:12. Deuteronomios 17:12. Yo. Ajá. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Ok, ¿qué se les hacía a los hombres soberbios? Los mataban, exactamente. ¿Y para qué los mataban? ¿Para quitar la iniquidad del pueblo?
Así quitarás el mal de en medio de Israel. Imagínense, está fácil la solución, ¿verdad? Ciudad de México quedaría con 5 habitantes. Hermano, Sí, hermano Roberto. es lo que me llama la atención, Silvia, porque usted llega y pide un versículo y un capítulo y Silvia rapidísimo, o sea, no está buscándolo cuando ya lo tiene ella. Estoy con la Sí. duda, no será el perro Copito que le ayuda a buscar, porque yo la veo, yo no sé, es Sí, rapidísimo. ella pone a Copito a buscar el siguiente pasaje mientras ella está leyendo el otro. Exacto, sí. Susu me ayuda. Ah, Susu todavía es espectadora, todavía ayuda moralmente. Ok, entonces ya vieron que está fácil y ya sabemos qué hacer para eliminar el mal de la ciudad. Ok, vamos a el siguiente, que es Proverbios 11:2. El falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. Ok, entonces, No ¿qué está mal que aprendemos lea. sobre la soberbia? No está mal que lea el NBI, perdón, es que estaba leyendo eso. No, por mí no hay ningún problema. ¿Es Proverbios 11:2? Sí, Proverbios 11:2. Porque no me... ¿Dos? Sí. Sí. Ok, me equivoqué. Es cuando viene, sí, cierto, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¡Ay, qué bonito! Ok, entonces dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces aquí vemos un contraste. Está contrastando la soberbia contra ¿qué? La Contra humildad. la humildad. Contra la humildad, exactamente. ¿Y el fruto de la primera cuál es? Deshonra. ¿Y el de la segunda? Sabiduría. Sabiduría. Sabiduría, exactamente. Entonces, si somos sabios y humildes, no vamos a ser soberbios. Ok, el siguiente es Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Cuál es el fruto de la soberbia en este versículo? Contiendas. Contiendas, exactamente, es problemas. Más con los avisados está la sabiduría. Siempre está contrastando sabiduría contra soberbia. Jeremías 49:16. Amén, hermano. Adelante. Dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Exactamente. Ahí está, la misma referencia a la profecía contra Edom. Y vemos que algo que vi sobre la soberbia es que se hace mucha referencia como a consejeros. Siempre está como aconsejando la soberbia a algo. Aquí, la soberbia de tu corazón. Jeremías 50:31. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Imagínense que Dios le diga a alguien soberbio. Imagínense qué duro. Qué duro que le diga directamente soberbio. Muy fuerte. Eso es algo muy, muy, muy fuerte, exactamente. Ya todo lo que las palabras de Dios tienen muchísimo poder. Así se hizo toda la creación con una palabra, por mencionar la palabra, las cosas existían. Y ahora vemos que le está diciendo soberbio a una persona. Qué duro es eso. Y eso me lleva a las conclusiones.
Yo nada más puse aquí 2 conclusiones rápidas. Es de sabio ser humildes. Y eso me contrasta con la soberbia. Y la soberbia genera contiendas. Y ahora en el versículo 3 de Abdías dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Imagínense que esta soberbia la tenía enraizada en su corazón. Muchos conceptos nosotros los tenemos en nuestra cabeza y nos cuesta aterrizarlos y que sean principios dentro de nuestro corazón. Pero así como hay cosas buenas que tenemos que enraizar en nuestro corazón para que sean nuestras bases y fundamentos, así cosas malas como la arrogancia también hacen morada en nuestro corazón y llegan a engañarlos totalmente. Y aquí dice la soberbia de tu corazón y seguimos hablando de Edom. Seguimos hablando de Edom. Y para mantener el tema, porque seguimos en el mismo versículo, vamos a estudiar la siguiente pregunta, la siguiente palabra. Ok, engañado. Ahí está la siguiente palabra. Está en Abdías 1:3. El número de Strong es H5377. Está en hebreo y la transliteración es Nashah. Nashah. Y en Strong dice que es dirigir descarriando, engañar, seducir, echar al olvido, engañar. Me llamó muchísimo la atención esta, porque para mí son contradicciones, pero realmente puede ser así. Dirigir descarriando, para mí cuando uno dirige, lo está guiando con un objetivo, pero el objetivo del engaño es descarriarte. Eso está muy interesante. Si el objetivo del engaño es dirigirte descarriándote. En el Vine tampoco aparece la palabra engaño. Definición en español es negarse a admitir o conocer la verdad. Esta también definición me dejó pensando muchísimo, porque es usualmente uno lo que busca es la verdad. Siempre los casos son de encontrar la verdad, pero cuando ya sabes la verdad y te niega, cuando no sabes la verdad, pues así te sientes bien. Pero aquí negarse es negarse a admitir o conocer la verdad. Intencionalmente negarse. Eso me dejó pensando igual mucho. Eso es engaño. Y aquí en la sustitución de mi versículo, yo puse, la soberbia de tu corazón te ha dirigido descarriándote. Y luego sigue, tú que moras en las hendiduras de las peñas y bla, bla. Pero imagínense qué fuerte. Si quieren, vemos la definición que puse anteriormente. Dice, el sentimiento de superioridad de tu corazón te ha dirigido descarriándote. Así podría reestructurar el versículo. El sentimiento de superioridad de tu corazón te ha dirigido descarriándote. Imagínense qué fuerte esa frase. Y de eso habla de Edom. Y recordemos quién es Edom para nosotros. Edom es eso que siempre nos trata de alejar de lo espiritual. Entonces, siempre tenemos que estarnos reevaluándonos y estar enfocándonos a no descarriar, de no descarriarnos. Y ojo que aquí es la soberbia de tu corazón te ha dirigido descarriándote. No es que alguien más te ha descarriado, sino es la soberbia de tu corazón. Ese es Edom. Alguien que es dentro de uno mismo,
ha dicho tanto una mentira que ya te la creíste, o el enemigo te ha puesto una mentira que ya te la creíste y ya pasa a ser la forma en la que te diriges y el enemigo te está descarriando. Esa, por decir, sí, hermana Mireya. Una pregunta, por ejemplo, si uno, o sea, si la persona está, por decir él, esta persona vuelve a caer en lo mismo, y pues hasta uno le puede decir, oye, es que ve cómo estás cayendo, entonces esa actitud no te está llevando a nada bueno, pero si y no dice nada y sigue así, eso es también parte de lo que es esto, arrogancia, soberbia. Usualmente cuando uno aconseja a un soberbio, acuérdense que soberbia, paso aquí anteriormente, es sentimiento de superioridad. Entonces, cuando tú le dices algo a un soberbio, no te va a hacer caso. Okay. No te va a hacer caso y es muy complicado. Orar, pues orar, la oración es el arma más poderosa. La oración es el arma más poderosa porque si tú le quieres aconsejar, por ejemplo, si alguien ya está engañado por su corazón, dice la soberbia de tu corazón te ha engañado. Entonces, si alguien ya está engañado por su propio corazón y es soberbio, entonces él piensa que está sobre todos y no le interesa conocer la verdad. Y ve que no hay gente, o sea, que ya, o sea, a mí me da mucha, pues, no sé, no, o sea, ya la gente se aparta de esta persona y es cristiana, ¿no? Pero a mí no sé, me da ternura, pues pobre, pero pues no, no, entonces. Sí, lo que yo he visto que funciona muchas veces es mostrar amor, mostrar a pesar de que es soberbio, a pesar de que sabemos que está mal, lo único que podemos hacer es mostrarle nuestra constancia en quererlo ayudar. Es que se quedan y solos. con el paso del tiempo, porque va a ser algo muy complicado, esa persona se va a ir dando cuenta de que no es el único que posee esa posición altiva y no es el único que está, bueno, y ya comenzar a buscar la verdad, digámoslo así. Ok, gracias. Ok, vamos a las referencias cruzadas, Génesis 3:13. Lo leo si quieren. Dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces ahí tenemos el primer engaño. Entonces la serpiente lo que hizo fue dirigir a Eva descarriándola, porque la comenzó a engañar y le comenzó a meter pensamientos hasta que la engañó. Amén, hermano. Le leo el versículo 3:4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fue engañada. Sí, ahí fue donde comenzó el engaño. Ok, Segunda de Reyes 18:29. Amén. Adelante, Raúl. Dice, así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Ok, entonces ahí vemos que está hablando, es el consejo a un rey. Aquí está, 18:29. Me costó encontrar este. Dice, así ha dicho el rey, no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Entonces, ahí está, es un consejo que se le da al rey. Entonces, he visto que esta palabra engaño hace referencia a conceptos o consejos. Cuando, por ejemplo, ya tenemos el caso de la serpiente.
a Eva, y también, ya no puse el otro, era Segunda de Reyes, no me acuerdo qué, también habla igual sobre el mismo caso de Ezequías, diciéndole al rey de Asiria que, hablando sobre el engaño, exactamente sobre esa palabra que es dirigir descarriando. Y la otra palabra que es Abdías, referencia es Abdías 1:7, que esa es la que tenemos en nuestro material. Dice, todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. Entonces, la palabra engaño siempre hace referencia a conceptos que nosotros tenemos o consejos que se dan para que no nos descarríen. Entonces, esto es algo que me llamó muchísimo la atención, porque cuando uno oye engaño, mi concepto era, sí, algo malo. Engañar es malo. Pero dirigir descarriando, para mí, como que al estudiar esta palabra me mostró la intencionalidad de hacer el engaño. Es como las iglesias, ¿no? Que no tienen una doctrina sana y dirigen descarriando a las ovejas. Exactamente, engañan a las personas. Pero decir engañan a las personas, para mí me suena más leve a decir que las dirigen descarriándolas. Eso me suena como más, la intención está bien, se ve bien la intención de descarriar, que es engañar. Entonces eso es algo que a mí me gustó mucho al hacer este estudio de la palabra. Y en las conclusiones lo puse, no nos tenemos que descarriar, siempre tenemos que estar pendientes de a dónde vamos. Cuando no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos es bueno. Pero ahora les hago la pregunta, ¿hacia dónde van ustedes? ¿Y cómo sabemos si alguien nos está dirigiendo, descarriando? ¿Cómo sabemos si alguien nos está engañando? Porque no va de acuerdo a la palabra. Ajá, exactamente. Pero haciendo esta comparación con los caminos, si nosotros tenemos bien definido hacia dónde vamos, que siempre va a ser Cristo, Cristo es nuestro objetivo, nos tenemos que parecer cada vez más a Él. Si alguien me viene a engañar, a dirigirme, sacándome de ese camino, yo me tengo que dar cuenta. O sea, cuando ya no fácilmente me van a descarriar. Para mí la palabra engaño como que oculta una cierta ignorancia dentro de mí. Sí, porque no sabía yo, por eso me engañaron. Pero que alguien me dirija descarriando, eso significa que yo me tengo que tengo que permitir que me dirijan y permitir por ende que me descarríen. Entonces, ahí ya no muestro ignorancia de mi parte, sino que ya permito yo que me estén descarriando. Entonces, constantemente tenemos que estar reevaluando nuestro camino, porque también, como significa la misma palabra, seducir, hay muchas cosas que nos seducen y comienzan a decir, mira, esto no está tan mal, hacer esto no es tan malo. Entonces ya un día pienso, sí, hacer eso no es tan malo. Al día siguiente digo, no, pues hacerlo eso no es malo. Y ya puedo decir, no, pues hacer eso es normal. Ya dejó de ser malo y ahora es normal. Entonces, por ahí nos podemos ir abriendo algunas puertas para que terminemos siendo descarriados. Ok, entonces acordémonos que todo esto se dijo de Edom, para que vean cómo es ese pueblo de malo. Y para terminar, ya tenemos, sí, Raúl. Una pregunta, solo por mencionar algo.
¿Será que, como está hablando el engaño, será como una tipología del enemigo? Pues sí, pero yo más le voy sigo viéndolo como desde el punto de vista de la carne, porque significa seducir y también yo permito dejarme dirigir, digámoslo así. Entonces, yo siempre me dejo, soy yo el que decido quién me dirige, digámoslo así. Entonces, aquí sí yo me voy más por mi carne que me está jalando, seduciendo o descarriando. Es ese imán o lo que me jala hacia cualquier cosa mientras sea alejarme de lo espiritual. Sí, Es porque ahí lo que entra la concupiscencia, ¿no? Sí, ¿Es eso? exactamente. Sí. ¿Es eso, no? Sí. Aquí la palabra engaño es, bueno, volviendo más atrás, Edom es la carne, es todo lo que nos jala, todo lo que nos lleva hacia alejarnos de cualquier cosa espiritual. Ok, entonces vamos al siguiente punto ya para terminar. Nuestro panorama general. Ahí ya tienen el panorama general, un panorama general muy sencillo. A esto se le podría agregar muchísimas más cosas. Acordémonos que no estamos haciendo un estudio exhaustivo sobre el libro de Abdías. Nada más estamos ocupándolo para hacer la aplicación del estudio inductivo. Entonces ahí tengo mi texto que es Abdías. Las palabras claves, no debiste y el día. Hay más palabras. Vieron que yo hice el estudio de la palabra soberbia y de la palabra engaño, que de ambas palabras igual aprendimos bastante, también sobre Edom. Y no las puse aquí como palabras claves, aunque sí las puedo haber puesto ahí como palabra clave. El tema del libro es el juicio contra Edom. El juicio contra Edom. Aquí hay que hacer una diferencia. Otro libro que me gusta mucho es el libro de Jonás. El libro de Jonás igual es palabra de Jehová hacia Nínive, pero en ese caso es una advertencia y el pueblo se arrepiente, todo el pueblo se le arrepiente a Jonás y al final él termina enojado, pero aquí contra Edom es diferente. Abdías ya está dando la palabra de Jehová de juicio contra Edom, porque ellos ya no se arrepienten. Edom históricamente sigue siendo enemigo de lo espiritual, enemigo de Israel, y ya no hay, ya fue emitido el juicio, digamos, contra ellos. Ya fue dado el juicio y es este juicio el que se está diciendo ahorita. Ok, el contexto del libro de Abdías es del pueblo de Israel fue abatido y destruido por las naciones y por Edom. Israel fue llevado cautivo y Edom actuó mal en contra de Israel. Actuó mal, para mí se queda muy básico, muy sencillo para decir que comenzó viendo y terminó matando a los israelitas y entregando a los que quedaban. Todo eso digo en actuó mal. Fue una muy mala, un muy mal pueblo hermano, digámoslo así. Los subtemas, que son los que tengo de este lado, como subtemas tenemos aquel día y la lista que hicimos de no debiste. Todo lo que no debiste fue algo histórico porque eso fue lo que hizo Edom, por lo que viene el juicio, por lo que vino el juicio. Y aquel día tenemos dos referencias, 2 días diferentes a aquel día.
Aquel día de los primeros versículos, cuando fue llevado el pueblo y fue abatido el día de su angustia, hace referencia a cuando llegó Nabucodonosor. Pero también tenemos aquel día a futuro de los eventos del porvenir que se narran entre líneas en el libro de Abdías, los cuales, porque el tema da para muchísimo más, no quise tocar en esta clase, porque habría que hacer muchísimas referencias cruzadas y pues ese básicamente se nos iría otra clase completa de varias, mejor dicho, otra, sí, clase de varios días completas estudiando el libro de Abdías en cuanto a la profecía. Entonces tenemos esos 2 días que yo lo resumí en aquel día y ya anteriormente todo lo que hizo Edom en No Debiste. Y como propósito del libro, tenemos exponer el juicio de Dios contra Esaú por medio de la profecía de la destrucción de Edom y la victoria final del pueblo de Dios. Ahí, si quieren, me gusta que el libro termina bien en el versículo 21. Dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Así es como termina esta profecía de un pueblo que fue y es muy malo, es el tipo de la carne, pero el libro termina diciendo que subirán salvadores al monte de Sión y juzgarán el monte de Esaú y el reino será de Jehová. Entonces, a pesar de que a Edom, a Esaú le va a ir muy mal, termina el libro diciendo el reino será de Jehová. Entonces vemos cómo este pueblo va a ser destruido por el juicio de Jehová y tenemos la victoria final del Señor. Ok, entonces ahora pues ya vieron cómo se hace el estudio de un libro completo de la Biblia. Agarramos uno cortito. Alguien me podría decir, pero yo quisiera estudiar, por ejemplo, Jonás o Juan. Ya son libros más grandes. ¿Qué puedo hacer? Ok, entonces haz lo mismo que hemos hecho ahorita, pero por capítulos. Siempre llenando este cuadro que tenemos aquí de panorama general, lo van a ir llenando en el contexto de todo el libro, de todo el libro. Por ejemplo, el libro de Jonás, ahorita se me viene a la mente el libro de Jonás. Hagan el estudio por capítulos y el panorama general lo sacan de uniendo todos los capítulos. Jonás en el barco, Jonás en Nínive, Jonás en el monte, donde estaba. Jonás estudia por lugares, entonces lo pueden ir estudiando por lugares. Hay otros libros que se estudian por personajes. Otros que es variado. Unos capítulos se estudian por lugares, otros por personajes y otros por eventos. Entonces, ya tienen digámoslo así, la herramienta para poder realizar el estudio de cualquier libro, digámoslo así, o de toda la Biblia, pero falta practicarlo y que se vaya haciendo un hábito dentro de nosotros para poder realizar para poder poner en práctica esta herramienta que ya conocen ustedes. O sea, hermano Nelson, o sea que, digamos que todo esto que acabamos de hacer, se podría hacer, digamos, en un libro con más capítulos, se tiene que hacer por capítulo. Sí, sí, porque si, por ejemplo, el libro de Juan, digámoslo así. Sí. El libro de Juan no lleva un personaje a través de todo el libro, digámoslo así. Acordémonos que Jesús siempre es un estudio aparte.
Entonces, sacando a Jesús, el Padre, Hijo y Espíritu, es un estudio aparte siempre. Entonces, en el capítulo 1 sí puedes estudiar a Jesús, pero en el capítulo, ahorita me acuerdo del capítulo 5, estudias a la mujer samaritana. No sé si estoy bien. Sí. Entonces, ahorita me acuerdo capítulo 15, que es sobre la vid. Entonces, cada capítulo va sacando su propia palabra clave, va sacando subtemas, va sacando contexto de en qué tiempo fue dicho y todo, haciéndolo estudiando nada más el capítulo, estudiando el capítulo. Sí. Y regresas al panorama general y por eso aquí vas a poner un solo tema para todo el libro. Sí. Y en esta lista de subtemas te van a salir bastantes subtemas, Sí. porque cada capítulo tiene mínimo un tema o más. Ahora, una pregunta, perdón la ignorancia. Por ejemplo, en el caso de los capítulos, por decirle, los capítulos donde se menciona la genealogía, creo que el Evangelio de Mateo, creo que comienza el capítulo 1 con eso. También eso aplica a esto, así. Sí, he visto, ahí depende de la creatividad o de lo que le pueda sacar al estudio de las genealogías. Sí. He visto, para mí las genealogías, cuando las leía, siempre me las brincaba. Sí, Y así como de, no, hombre, estos son nombres, no me interesa. Hasta aquí ya, aquí comencemos a estudiar ya. Aquí ya es palabra de Dios, lo demás eran nombres. Sí. Pero no, he visto estudios muy bonitos sobre las genealogías que las presentan en cuadros y te lleva a ver quién convivió con quién. Sí. Lo que te lleva a ver cómo se pasaba el conocimiento y las edades de cada uno, y eso, tener ese conocimiento sobre las genealogías te va a ayudar para estudios próximos que vayas a realizar de esas personas. Entonces, no se brinquen las genealogías, sino léanla y estudienla. Ok, gracias, hermano. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, digamos, si uno quiere hacerlo también con el libro de los Salmos, se puede realizarlo. Sí. Pues digamos, cuando llegue uno al Salmo 119, que es tan grande, es que es tamaño poco, ¿verdad? Sí, el Salmo 119 tiene subdivisiones. En nuestro idioma español no tiene mucho sentido, pero en el idioma original acordémonos que son, se me fue la palabra ahorita. Es un acróstico, pero es poesía. Es poesía y es un acróstico con las letras hebreas. Entonces, estudiarlo en su idioma original tiene mucho más sentido que estudiarlo en español, y se estudia por sus subdivisiones. Entonces, una regla, digámoslo así, para decir una regla, cualquier cosa que sea muy grande que quieras estudiar, divídela en párrafos o en capítulos. Y aquí habría que aclarar algo. Los temas que vienen arriba de capítulos y de subdivisiones de los capítulos, esos no venían en los originales, digámoslo así, sino que fueron agregados posteriormente para hacer un resumen o poner un tema sobre lo que venía a continuación, excepto en el libro de Salmos. En el libro de Salmos, el encabezado de los Salmos nos da el contexto del Salmo que vamos a leer. Eso sí venían en el idioma original y sí son inspirados, digámoslo así. Hermano, ya que el hermano Roberto tocó esto de los salmos, tengo una pregunta. ¿Qué significa la palabra Selah que aparece ahí en los salmos? Como que cuando divide Sí. Ajá, La palabra Selah es una pausa.
Ah, ok, una pausa. Es una pausa. Acordémonos que los salmos son cánticos. Sí. Entonces, pues tú que eres músico, sabes que en la partitura también se pueden poner pausas. Así es. Wilson, ¿Sí, hermana? yo le pregunté una vez a un compañero de trabajo que es judío Sí. y me dijo que era como una expresión de júbilo que se hacía. Como una expresión de júbilo. Sí, es como algo emocionante, pero es que él me dijo, sí, es como la traducción no la tenía precisamente, pero era como algo emocionante, era como júbilo. Ah, ok. Ok, yo había hecho el estudio de la palabra Selah y igual en una iglesia a la que asistía, ahí hacían una noche de alabanza, digámoslo así, y tenían su Selah, que era un tiempo en el que hacían una pausa en la alabanza y se dedicaban nada más por decirlo así, a reflexionar dentro de una alabanza, a tener esa pausa y decirle, y hablar con Dios, decirle, Dios, gracias por todo lo que tú eres, gracias, pero era una pausa dentro de la alabanza. Ese es Selah. A mí me han explicado, bueno, de la manera que me lo explicaron era como que, por ejemplo, cuando usted canta una alabanza, está el precoro y digamos que eso era como el coro, digamos, era como señalar que terminaba la estrofa y continuaba el coro. Algo así me lo habían explicado a mí, pero tenía esa duda ahí. Sí. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Selah es una pausa, nada más que es una pausa contemplativa, o sea, para meditar, así como lo manifiesta usted, decía en esa iglesia, o sea, contemplar al Señor, pues, adorarle después de cierto canto. Y hablando de ajá, sí, hermano. Sí, hermano, sí, hermano. Es que ahorita que dijo, bueno, voy a hablar yo. Fui a un campamento de estudio bíblico inductivo, que era con puros chavos entre 15 y 25 años más o menos. Y vi algo que, bueno, usualmente cuando yo voy a campamentos, yo soy el organizador y pues ando apurado y siempre ando pensando en lo que sigue, viendo los tiempos y todo. Entonces no se disfruta tanto. Esa vez fui como, igual me tocó ser líder, pero nada más como de las clases y de grupos pequeños. Entonces, a la hora de las alabanzas, yo tenía más tiempo de disfrutar las alabanzas. Y me fijé en que todos los chavos en ese campamento estaban alabando, pero con interés y con pasión. Y yo le hice la pregunta al que estaba dirigiendo las alabanzas. Y yo le dije, ¿cómo haces tú para que, porque he ido a otros campamentos y en las alabanzas todos los chavos están así como de, sí, que ya sea la hora de la comida, que sea la hora de la comida, o están que tienen sueño y otras. Pero él era unos tiempos de alabanza muy, muy bonitos y que todavía los recuerdo con gran aprecio yo en ese tiempo. Y lo que, hablando con él, a la conclusión a la que llegamos es que cuando uno estudia la Biblia, es Dios hablándote a ti, Dios hablándote a ti, y eso debe de causar una reacción en ti. Si Dios está hablando y todo, alabarlo a Él es una reacción natural. Entonces, al estar expuestos todos, estudiando la Biblia, y todo lo que hacíamos iba relacionado al tema, al estudio. Y todo era con ese objetivo, como reacción natural, debía de venir esta adoración a Dios. Entonces, por eso es que los tiempos de alabanza en ese momento eran muy, muy padres. Ahora sí, hermano Luis, perdón que le quite la palabra. Sí, eso es en realidad. Solo acotar algo
Preguntó alguien por ahí si este método se puede aplicar en cualquier libro de la Biblia, y eso es correcto. Como usted decía, si es un libro grande por capítulo. Por ejemplo, en mi caso, no lo hice tan bien, pero hice algo así, un análisis sobre el libro de los Hechos. Pero ahí se puede hacer por personajes. Por ejemplo, hasta ciertos capítulos, los protagonistas son Pedro o Juan, después Pablo, ¿verdad? Y luego también por lugares donde fue cada uno de los eventos que ocurrieron ahí, ¿verdad? Y bien bonito, me salió muy bonito, sí. Ahora, con el libro de Juan, del Evangelio de Juan, para mí, ¿verdad? No sé, yo digo que el tema del libro sería, por ejemplo, el capítulo 20 y el versículo 30, donde dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, yo encuentro ahí el objetivo del libro. El objetivo del libro. Y encuentro también, por ejemplo, porque Juan es bien selectivo, solo escogió 7 señales, lo que los otros evangelios le llaman milagros. Cada una de esas señales que escogió el apóstol Juan tiene su propósito, y era señalar al Señor Jesucristo como el Dios encarnado, y por ahí, ¿verdad? Entonces, yo, aún todavía estoy un poco allá medio andar con esto de las señales, ¿verdad? Sí, y otra cosa que me gusta muchísimo de Juan son los yo soy. Y eso me fascina muchísimo. Porque todo eso tiene una riqueza pero tan grande. Y entonces, pero claro, necesita mucho análisis, mucho estudio, ¿verdad? Sí, hay que dedicarle tiempo al estudio bíblico, a escudriñar las escrituras, a pasar tiempo estudiando la Biblia, porque uno cuando podríamos hacer el ejemplo con la minería, uno no va a ir y en el primer palazo que saque va a sacar una pepita así de oro. Eso sería muy padre. Pero igual hay gente que le llega a leer la Biblia y lee un versículo y dice, wow, y solo con leerla lo ministró muchísimo. Eso está bien. Pero la siguiente vez va a tener que ir escarbando un poquito más y un poquito más y dedicarle más tiempo hasta que encuentre los tesoros que están ahí. Igual es el método inductivo, hay que dedicarle tiempo, y yo los animo para que hagan sus propios estudios bíblicos, ya sea de versículos, estudio de palabras, párrafos o libros completos, como gusten, pero ahora lo importante es que ya tienen la herramienta y ya saben cómo hacerlo. Entonces, hermanos, creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo y vamos a ir cerrando. Y pues esta sería ya la última clase. Ya espero que les haya quedado, que se hayan familiarizado con esta herramienta que es el estudio inductivo y que lo puedan aplicar en esta y en otras clases y para estudios personales también. Ok, entonces, si gustan, oramos para terminar la clase y ya luego abro otra vez el tiempo por si alguien tiene alguna cosa que decir. Ok, voy a terminar orando yo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos has dado el privilegio de poder estar aquí reunidos, Señor, mediante esta herramienta para aprender un poco más de ti, Señor, aprender más sobre que tú eres juez justo, Señor, y dejaste este juicio contra Edom, Señor, que es tipo de la carne, Señor, cual tú eres enemigo de cualquier cosa que nos aleje de las cosas espirituales, Señor. Ayúdanos
a identificar, Señor, a no descarriarnos, a estar pendientes de siempre tener nuestra mirada puesta en ti. Ayúdanos a siempre estar evaluándonos constantemente y tratar, Señor, de cada día ser más como tú. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias porque tú nos has permitido aprender más sobre esta herramienta que es el método inductivo, Señor, para conocerte más a ti y escudriñar tus escrituras, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en esta noche, Señor, y en el resto de la semana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos. ¿Alguien tiene algún otro comentario? No sé, creo que... Raúl. Sí, bueno, antes que nada...